La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mi padre estaba sentado 3 filas detrás de mí, con las manos cruzadas y la mandíbula apretada como si se estuviera preparando para el impacto. Mi hermana se quedó mirando hacia adelante, fingiendo que yo no existía. Entonces el juez se inclinó hacia adelante y le hizo a mi padre una pregunta sencilla. Solo uno. No se trataba de lealtad, ni de perdón, ni de dinero, ni de responsabilidad, ni de si alguna vez se había ofrecido a arreglar lo que su orgullo y alegría habían roto. El color desapareció de su rostro. Y en ese silencio, me di cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo. La verdad ya no necesitaba que la defendiera. Soy la sargento Emily Carter, del Ejército de los Estados Unidos. Tengo 29 años y hace 3 semanas me senté en un tribunal del condado vistiendo ropa civil que parecía un disfraz, viendo a mis padres testificar en mi contra. No contra la persona que robó mi identidad. No contra quien abrió tarjetas de crédito a mi nombre. Contra mí. Si me hubieran dicho hace un año que mi propio padre miraría a un juez a los ojos y me llamaría vengativo por denunciar un delito, me habría reído. Yo habría dicho que no conocías a mi familia. Que mi padre creía en el trabajo duro, la responsabilidad y en hacer lo correcto. Que mi hermana era su orgullo, claro, pero no a costa de la verdad. Me equivoqué. El alguacil llamó al número del caso y todos nos pusimos de pie. La jueza entró vestida con toga y se balanceó ligeramente al tomar asiento. Recuerdo que pensé en lo común que parecía. Sin drama, sin enojo, solo ojos cansados y una pila de archivos. Mi vida reducida a papeles pegados con clips. No miré atrás cuando mis padres entraron. No lo necesitaba. Podía sentir la decepción de mi madre como una presión en la nuca. Mi padre no vino a sentarse a mi lado. Fue directamente a la fila detrás de mi hermana, puso una mano sobre su hombro y la dejó allí. Ese fue el momento en que se hizo realidad. Mi hermana Rachel fue la acusada de robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. 7 tarjetas, $59,000, todas a mi nombre, todas rastreadas hasta la dirección de mis padres. Yo fui la víctima. Y de alguna manera yo también era el villano. Antes de contarles lo que el juez le preguntó a mi padre, antes de contarles cómo una sola pregunta desentrañaba la historia que él mismo se había estado contando durante años, necesito llevarlos de vuelta al principio. A la mañana siguiente mi teléfono vibró en el pasillo del cuartel y todo lo que creía saber sobre mi familia se derrumbó. Porque esto no empezó en un tribunal. Todo empezó con una alerta de crédito. Estaba en la base de Fort Cavazos esperando que comenzara mi turno. Al Pasillo Olea al Limpiador Industrial Y Café Cremado. Recuerdo estar revisando correos electrónicos mientras escuchaba a 2 soldados discutiendo sobre sus obligaciones para el fin de semana cuando mi teléfono vibró. Alerta de crédito. Cambio significativo detectado. Casi lo ignore. Mi puntuación crediticia no cambió. Paid to do a tiempo. Hice seguimiento de mi dinero de la misma manera que hice seguimiento de mi equipo. Metódico, preciso, sin margen de error. Ese hábito me había mantenido a flote desde que me alisté a los 19 años. Pero algo me hizo tocar la notificación. El número que se cargó no tenía sentido. Lo miré como si estuviera escrito en otro idioma. Hace 3 meses, mi puntuación era 760. No se pierden más de 300 puntos por accidente. Ese tipo de caída significa algo catastrófico. Mis manos comenzaron a temblar cuando abrí el informe completo. Una carta, luego otra, luego otra. Nombres que reconocí. Capital One, Chase, Discover. Tarjetas que nunca había abierto. Saldos al máximo. Pagos perdidos. Cargos por mora acumulados sobre cargos por mora. Deuda total $59,214. Me senté en el frío suelo de baldosas porque mis rodillas dejaron de funcionar. Llamé al primer banco que aparece en la lista. Mi voz sonaba lejana como si perteneciera a otra persona. Tiene que haber un error, dije. Yo no abrí esta cuenta. La mujer en la línea hizo una pausa. Señora, estas cuentas se abrieron utilizando su número de seguro social. La dirección de facturación registrada es, la leyó en voz alta, la de mis padres. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Le pedí que lo repitiera. Ella lo hizo. La misma dirección, el mismo código postal, el lugar donde crecí, el lugar que mi padre todavía llamaba hogar. Colgué y abrí otro extracto. Luego otro. El patrón era imposible de ignorar. Cargos en grandes almacenes, compras compulsivas por internet, una estadía de fin de semana en un hotel, un cargo por transferencia de saldo con fecha de mi cumpleaños. Pensé en las publicaciones de Rachel en Instagram, en las botas nuevas, en el teléfono nuevo, en los títulos sobre empezar de nuevo y darse un gusto.
Mi pecho se apretó. Rachel era 4 años mayor que yo. Aquel por el que mi padre siempre se preocupaba. Al sensible. El que sintió las cosas profundamente. A medida que crecía, necesitaba ayuda. No lo hice. O al menos eso es lo que todos decidieron. Eres fuerte, Emily. Mi padre solía decir, estarás bien. Entonces aprendí a no preguntar. Pagué mis propios estudios en un colegio comunitario antes de alistarme. Envié dinero a casa cuando Rachel necesitaba un poco de ayuda. Les di mi información a mis padres cada vez que me la pidieron porque eran familia. ¿Por qué? ¿Qué clase de hija cuestiona a su propio padre? Ahora estaba sentado en el suelo del cuartel mirando una deuda que no había creado, dándome cuenta de que mi futuro financiero y posiblemente mi carrera militar pendían de un hilo. Las autorizaciones de seguridad no aceptan deudas inexplicables. A los comandantes no les gustan los soldados que parecen una carga. Me levanté lentamente y salí. El calor de Texas me golpeó como una pared. Mi uniforme se pegaba a mi piel mientras marcaba el número de mi padre. Él respondió al segundo timbre. Hola M, dijo cálido como siempre. ¿Qué está sucediendo? Abrí la boca para hablar y no salió nada. Todavía estaba tratando de encontrar la versión de la realidad donde esto no sucedía. Papá, dije finalmente. Rachel abrió tarjetas de crédito a mi nombre. Hubo una pausa. No confusión, no sorpresa. Solo silencio. Emily, dijo con cuidado. ¿Por qué no vienes a casa este fin de semana y hablamos de ello? Fue entonces cuando lo supe. Y fue entonces cuando la vida que creía estar protegiendo empezó a desmoronarse. Ese fin de semana conduje de regreso a casa con la mandíbula tan apretada que me dolía. Desde Fort Cavazos hasta la casa de mis padres tomó poco menos de 3 horas, tiempo suficiente para que mis pensamientos dieran vueltas y vueltas sin piedad. Kilómetro tras kilómetro de carretera plana de Texas, pasto bajo y carteles descoloridos, y una pregunta golpeando mi cabeza. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? La casa de mis padres parecía igual que siempre. Revestimiento beige y barandilla del porche blanca que mi padre repintaba cada 2 veranos. La bandera estadounidense que colgaba junto a la puerta estaba ligeramente deshilachada en los bordes. Por un segundo, casi me convencí de que había reaccionado exageradamente, de que había una explicación que no terminaba con la traición. Entonces el auto de Rachel estaba en la entrada, un modelo más nuevo que el que había tenido el año pasado. Aparqué detrás de ella y me quedé allí sentado un momento, con el motor apagado y las llaves todavía en la mano. Recordé que cuando tenía 10 años estaba de pie en esa misma entrada con una rodilla raspada que sangraba a través de mis jeans. Mi padre me miró y luego volvió a mirar a Rachel, que estaba llorando porque había fallado un gol en la práctica de fútbol. ¿Estás bien, Em? Dijo. Vi a Loveroot. Tu hermana me necesita ahora mismo. Salí del coche. Rachel estaba en el sofá revisando su teléfono cuando entré. Ella levantó la vista, sonrió demasiado rápido y luego dejó el teléfono boca abajo. Mi mamá estaba parada en la cocina, con las manos ocupadas sin nada. Mi papá se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, ya en guardia. Nadie me ofreció un abrazo. No me senté. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Los ojos de Rachel se dirigieron a mi papá. Emily, dijo, suspirando como si ya lo estuviera agotando. Tranquilos monos todos. ¿Cuánto tiempo llevas usando mi identidad? Pregunté de nuevo, con una voz firme que me sorprendió incluso a mí. La boca de Rachel tembló. Se puso de pie y cruzó los brazos, encogiéndose sobre sí misma como siempre lo hacía cuando las cosas iban mal. Te lo iba a decir, dijo. Solo necesitaba tiempo. ¿Hora de hacer qué? Espeté. Gana $59.000. Mi mamá jadeó suavemente. Emily, por favor. Me volví hacia ella. ¿Lo sabías? Ella miró hacia el mostrador. Esa fue respuesta suficiente. Mi papá dio un paso adelante. Tu hermana ha estado pasando por momentos difíciles. Entonces, ¿me robaste la vida? Le dije a Rachel. Esa fue la solución. No robé nada, respondió ella, repentinamente a la defensiva. Lo pedí prestado. Lo iba a devolver en cuanto me recuperara. Abriste 7 tarjetas de crédito a mi nombre, dije. Eso no es pedir prestado. Estás en el ejército, dijo ella alzando la voz. Tienes un sueldo fijo y prestaciones. ¿Estás bien? Allí estaba. La frase que me había seguido toda mi vida. ¿Estás bien? Me reí brevemente y con fuerza. No estoy bien. Mi crédito está destrozado. Podría perder mi autorización, mi carrera. Mi papá levantó una mano. Eso es dramático. Lo miré fijamente. ¿Dramático, papá? Esto es un delito.
Él negó con la cabeza. Esto es familia. No llamamos a la policía por la familia. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Entonces, ¿cuál es el plan? Solo lo pago yo. Mi mamá finalmente habló. Pensamos que tal vez podrías ayudarla a volver al camino correcto poco a poco con el tiempo. Con el tiempo, repetí. Esto me seguirá durante años. Rachel Olfadio. Dije que lo sentía. Wallmeyer. Realmente lo miré. Sin vergüenza, sin miedo, solo molestia por haberlo descubierto. Haré los pagos cuando pueda, dijo. Pero no puedo firmar nada legal. ¿Y si pasa algo? ¿Y si pasa algo? Repetí. Algo ya pasó. La voz de mi padre se endureció. Basta. No vas a arruinarle la vida a tu hermana por dinero. Sentí que mis manos temblaban. Me estás pidiendo que arruiné el mío. Me miró como si no entendiera el problema. Eres fuerte, Emily. Siempre caes de pie. Eso fue todo. La frase que lo explicó todo. No se esperaba que Rachel fuera la que cargara con las consecuencias. Lo intenté una última vez. Si ella firma un acuerdo de pago, no iré a la policía. Rachel negó con la cabeza inmediatamente. No, eso no es justo. Mi papá asintió. Tiene razón. No vamos a convertir esto en un lío legal. Algo se quedó en silencio dentro de mí. La parte que aún tenía esperanza. Entonces me ocuparé de ello yo mismo, dije. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? Significa que estoy presentando una denuncia ante la policía. Rachel estalló en lágrimas. Mi mamá corrió a su lado. La cara de mi papá se puso roja. No lo harías, dijo. Lo haría, respondí. Y yo soy. Señaló hacia la puerta. Si haces esto no vuelvas aquí. Salí sin decir otra palabra. El viaje de regreso a la base me pareció irreal, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. El lunes presenté el informe, di declaraciones, entregué documentos. El detective no se inmutó. Esto es robo de identidad, dijo. Claro como el día. Cuando mis padres se enteraron, mi papá dejó un mensaje de voz. Has cruzado la línea, dijo. Has avergonzado a esta familia. 3 semanas después, estaba sentado en un tribunal y me di cuenta de que la vergüenza era lo de menos. Cuando llegó la fecha del juicio, ya había dejado de dormir toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía números en lugar de sueños. Saldos, tasas de interés, fechas de vencimiento, el cálculo lento e implacable de una vida que se desmorona porque alguien más decidió que mi nombre era conveniente. De regreso a la base, mantuve mi postura recta y mi voz uniforme. Heiss Physiotherapia. Llegué temprano. Cumplí con todos los estándares. En el papel, yo todavía era la sargento Emily Carter, confiable, sensata y de confianza. Por dentro, contenía la respiración, esperando las consecuencias. La primera reunión con mi comandante fue profesional, pero rígida. Él no me acusó de nada. No tenía por qué hacerlo. Deslizó una copia impresa de mi informe crediticio sobre el escritorio, golpeó la deuda total con su bolígrafo y dijo: esto podría convertirse en un problema si no se resuelve. Estoy trabajando en ello, señor, dije. Él asintió. Eso espero. Tienes un buen historial. No dejes que tus asuntos personales se conviertan en asuntos profesionales. ¿Asuntos personales? A eso se había reducido mi vida. Los bancos empezaron a llamar mañana y noche a números que no reconocía, iluminando mi teléfono. Los mensajes de voz se acumulaban, cada uno más urgente que el anterior. Contesté cuando pude, expliqué el fraude y pedí tiempo. Algunos se mostraron comprensivos y otros no. Según nuestros registros, señora, estas cuentas se abrieron con su consentimiento. No, dije por 100ª vez, no lo eran. Tendrás que demostrarlo. Pruébalo. Envié por fax informes policiales. Subí declaraciones juradas. Envié por correo copias de mi identificación y órdenes militares que demostraban que había estado desplegado o en entrenamiento durante algunas de las aperturas de cuentas. Cada paso que daba era como pedir que me creyeran acerca de mi propia vida. Una tarde, durante el almuerzo, me senté en mi auto a revisar nuevamente las redes sociales de Rachel, aunque sabía que no debía hacerlo. Fue como presionar un moretón para ver si todavía dolía. Allí estaba, una publicación de 8 meses antes. Una selfie sonriente en un gran almacén refleja las bolsas de compras a sus pies. El título decía: Energía para un nuevo comienzo. La marca de tiempo coincidió con un cargo en una de las tarjetas. $2,300. Misma tienda.
Apagué mi teléfono y apoyé mi frente en el volante. Ya no estaba simplemente enojado. Estaba de luto. Ni el dinero, ni la calificación crediticia, sino la idea de mi familia, la creencia de que cuando llegara el momento, mis padres me protegerían como yo siempre me había protegido. El detective asignado a mi caso, el detective Harris, me llamó 2 semanas antes de la audiencia. Terminamos la investigación preliminar, dijo. La evidencia es contundente. ¿Qué tan fuerte?, pregunté. Ella no lo dudó. Patrón claro. Múltiples cuentas. Cargos vinculados a la dirección de tus padres. Direcciones IP. Mensajes de texto donde tu hermana te pidió información. Esto irá a juicio. Se me cayó el estómago. Mis padres están furiosos. Eso no cambia los hechos, respondió. ¿Estás preparado para que aparezcan? No lo sé, dije honestamente. A menudo lo hacen, dijo. A veces no por la razón que esperas. La noche anterior a la audiencia, mi padre finalmente llamó. No para disculparme, ni para preguntar cómo estaba. El abogado de Rachel dice que esto podría arruinar su futuro, dijo. Ser los ojos. Ella arruinó la mía. Ella cometió un error, insistió. Estás llevando esto demasiado lejos. Habría sido demasiado pretender que esto no ocurrió, dije. Habría sido demasiado lejos dejarla seguir haciéndolo. Hubo una pausa. Si amaras a tu hermana, retirarías los cargos. Si me amaras, dije en voz baja, no me lo pedirías. Él colgó. La mañana de la audiencia, llevaba un blazer azul marino y una blusa blanca. Mi uniforme se quedó en el armario. No quería que en la sala del tribunal vieran a un soldado. Quería que vieran a una persona. Cuando llegué, Rachel ya estaba allí con su abogado. De alguna manera parecía más pequeña. Sin maquillaje, cabello recogido. Ella no me miró. Entonces entraron mis padres. No me reconocieron. Fueron directamente hacia ella. Mi madre tomó la mano de Rachel. Mi padre se inclinó y susurró algo que la hizo asentir. Se sentaron detrás de ella como una pared. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era sorpresa sino confirmación. Este era el lado que habían elegido. El juez entró. El alguacil llamó al caso. Se leyeron los cargos. Rachel se declaró inocente y su voz tembló lo suficiente para sonar convincente. Entonces su abogado se puso de pie. Su señoría, la defensa quisiera llamar a testigos de carácter. Se me cayó el corazón. Mi madre fue la primera en tomar la palabra. Ella no es una criminal, dijo con lágrimas en los ojos. Es una buena persona que se sintió abrumada. Entonces mi padre, mi otra hija siempre ha estado resentida, dijo mirando al frente. Ella está usando esto para castigar a su hermana. Me senté allí, con las manos apretadas sobre mi regazo, escuchando a mi propio padre reescribir mi vida. Y entonces el juez levantó la vista del expediente. Ahí fue cuando todo cambió. El juez no interrumpió a mis padres mientras hablaban. Ella no suspiró, ni frunció el ceño, ni dio ninguna señal externa de lo que estaba pensando. Ella simplemente escuchaba, moviendo el bolígrafo lentamente sobre un bloc legal amarillo. Sus ojos bajaban hacia los documentos que tenía delante y luego los volvía a levantar para estudiar a las personas en la sala del tribunal. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de papel mientras bajaba del estrado de los testigos, evitando cuidadosamente mi mirada. Mi padre me siguió, con los hombros erguidos y la mandíbula apretada como si acabara de defender algo sagrado. Rachel permaneció sentada muy quieta en la mesa del acusado. Su abogado se acercó y le susurró algo. Ella asintió con la cabeza señalando la imagen de la fragilidad. La hija que vale la pena salvar. Me sentí vacío, no enojado, no sorprendido, simplemente vacío como si alguien hubiera metido la mano dentro y sacado la última parte blanda de mí. Por un breve momento me pregunté si debería haberme quedado callado. Si acaso todo esto, la deuda, el daño, el juicio fue peor que vivir con la mentira. Esa era la voz que me habían entrenado para escuchar toda mi vida. El que decía, no causes problemas. No lo compliques. Puedes con ello. Luego miré la pila de papeles frente al juez. Mi informe crediticio, la declaración jurada, los registros de transacciones, la evidencia que no había imaginado. La jueza se ajustó las gafas y finalmente habló. Señor y señora Carter, dijo con tono sereno. Por favor, permanezca de pie. Mis padres se quedaron congelados. Mi padre tomó la mano de mi madre y la apretó como si estuvieran unidas. He escuchado su testimonio, continuó el juez. ¿Crees que tu hija Rachel cometió un error?
Usted cree que este asunto debería haberse manejado en privado y cree que las acciones de su otra hija están motivadas por el resentimiento más que por el daño. Mi madre asintió rápidamente. Sí, su señoría. Eso es exactamente. No he hecho ninguna pregunta todavía, dijo el juez con calma. El silencio cayó como un peso. Ella volvió a mirar el archivo. Según la evidencia, se abrieron 7 tarjetas de crédito utilizando el número de seguro social del sargento Carter. La deuda total es de aproximadamente 59.000 pesos. Las cuentas estaban vinculadas a su residencia. ¿Es eso correcto? Mi padre se aclaró la garganta. Eso es lo que dice el papeleo. El juez levantó la mirada. Y usted sabe que el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito son delitos graves. Sí, señoría, dijo mi padre. Hizo una pausa lo suficiente para que la sala contuviera la respiración. Entonces tengo una pregunta, dijo. Sentí que mi corazón golpeaba contra mis costillas. Ella volvió su mirada completamente hacia mi padre. En algún momento antes o después de que se descubriera esto, se ofreció a reembolsar, avalar o asumir de otro modo la responsabilidad por los $59.000 que su hija Rachel incurrió en nombre del sargento Carter. Mi padre abrió la boca. No salió nada. El juez esperó. Pasaron 5 segundos. 10. La respiración de mi madre se volvió superficial. Mi padre se quedó mirando al suelo. No te pregunté si podías permitírtelo, dijo el juez con suavidad. Te pregunté si te ofreciste. Mi padre tragó saliva con dificultad. No, dijo finalmente. La palabra cayó con un ruido sordo. ¿Propuso usted un plan de pago?, preguntó el juez. No. ¿Se puso en contacto con alguno de los acreedores en nombre del sargento Carter? No. ¿Ofreció alguna forma de restitución a la víctima de este crimen? Los hombros de mi padre se hundieron. No, su señoría. La jueza asintió una vez como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Usted ha pedido a este tribunal que considere el informe del sargento Carter como vengativo, dijo. Sin embargo, no hay evidencia de que usted haya tomado alguna medida para mitigar el daño que sufrió. En cambio, parece que esperabas que ella absorbiera las consecuencias por sí sola. Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas controladas que había mostrado antes, sino sollozos profundos y temblorosos. Mi padre no la miró. El juez dirigió su atención a Rachel. Señora Carter, las pruebas en su contra son sustanciales. Múltiples cuentas, transacciones documentadas y comunicaciones solicitando información personal a la víctima. Con base en lo que he revisado, este asunto procederá a juicio. El abogado de Rachel comenzó a hablar, pero el juez levantó la mano. La fianza se mantendrá vigente, dijo. No hubo contacto con la víctima. Pasaporte entregado. Cheques obligatorios. Ella miró hacia atrás a mis padres. Este tribunal no exige que un niño sacrifique su futuro para preservar la comodidad de otro. La rendición de cuentas no es crueldad. Es justicia. El mazo cayó. Cuando el alguacil llamó al siguiente caso, Rachel finalmente se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo que no era miedo ni arrepentimiento. Era IRA. Ella no se arrepentía de haberlo hecho. Ella lamentó que me hubiera negado a llevarlo por ella. Me puse de pie sobre unas piernas que parecían extrañamente firmes. Mis padres no me siguieron. Se quedaron detrás de Rachel, cerrando filas una última vez. Fuera del juzgado, el aire se sentía diferente, más liviano. No porque el daño se hubiera reparado, sino porque la verdad había sido dicha en voz alta por alguien que importaba. Sabía que el juicio aún estaba por delante. Sabía que las consecuencias tardarían años en desaparecer por completo. Pero por primera vez desde que sonó la alerta de crédito en mi teléfono, sentí algo cercano a tierra firme bajo mis pies. La historia que me había contado mi padre, que yo era desalmado, resentido y desleal, finalmente se derrumbó bajo el peso de una sola pregunta, y nada volvería a hacer lo mismo. Las semanas entre la audiencia y la sentencia fueron más largas que cualquier otro despliegue militar que hubiera conocido. No hubo explosiones, ni alarmas, ni órdenes gritadas, solo espera. El tipo silencioso que permite que tus pensamientos den vueltas sin fin, hurgando en viejas heridas y nuevos miedos hasta que todo se siente vulnerable. De regreso a la base, la vida continuó como si nada hubiera pasado. La Diana seguía cenando al amanecer. Las botas todavía golpean el pavimento con un ritmo perfecto. Las órdenes seguían llegando de forma clara y precisa. Al ejército no le importó que mi familia se hubiera dividido en un tribunal. Se preocupó de que yo apareciera, hiciera mi trabajo y evitara que mi vida personal se convirtiera en una carga. Hice los 3.
Mantuve la cabeza baja y mi historial limpio. Hice seguimiento con cada banco, cada acreedor, cada agencia. Envié copias de documentos judiciales e informes policiales hasta que las palabras víctima de robo de identidad quedaron impresas en mi identidad de forma tan permanente como mi rango. Algunos días las llamadas eran cívicas. Otros días no lo eran. Aún necesitamos el pago, Sargento Carter. Yo no abrí la cuenta. Eso no cambia el equilibrio. Esas conversaciones me dejaron agotado de una manera que ninguna marcha de 12 millas me había dejado jamás. El agotamiento físico tuvo un punto final. Esto no lo hizo. Rachel no se acercó. No se le permitió hacerlo según la orden judicial, pero incluso si se lo hubiera permitido, sabía que no lo habría hecho. En su versión de los hechos, yo era el enemigo. La hermana que rompió la regla tácita, proteger a la familia sin importar el costo. Mis padres también guardaron silencio. Sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera una actualización neutral. La distancia parecía deliberada, como un castigo. Una noche, después de un día particularmente largo, me senté solo en mi departamento y miré mi teléfono, deseando que se encendiera. Una parte de mí quería que mi padre llamara y dijera que se había equivocado, que había elegido la comodidad en lugar de la verdad y que finalmente había entendido lo que había costado. Otra parte de mí ya lo sabía mejor. El detective Harris llamó exactamente 4 semanas después de la audiencia. Su voz era firme y profesional. Rachel aceptó un acuerdo de culpabilidad. Dijo que se declara culpable de robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Ser los ojos. ¿Qué significa eso? 2 años de sentencia suspendida, 5 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio, 200 horas de servicio comunitario y restitución total. La palabra restitución resonó. ¿Todo? Sí, 59,000 pesos más pagos mensuales de intereses. Hice los cálculos sin pensar. Con el nivel de ingresos de Rachel, tomaría años, una década, tal vez más. ¿Y si se olvida de pagar? Pregunté. Ella violó su libertad condicional, dijo el detective Harris, y cumplió la sentencia completa. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ni alegría, ni satisfacción, solo el conocimiento de que ahora existían consecuencias fuera de mi cuerpo. Después de la llamada, me senté en el borde de mi cama y miré la pared. Pensé que me sentiría reivindicado o aliviado. Lo que sentí en cambio fue cansancio. Estoy profundamente cansado hasta los huesos. 3 días después, mi padre llamó. Casi no respondí. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Emily, dijo, ¿podemos hablar de lo que te pregunté? Una pausa. Sobre todo. Nos conocimos en una cafetería a medio camino entre mi base y la casa de mis padres. Terreno neutral, sin fotos familiares en las paredes, sin historia incrustada en los muebles. Parecía más pequeño sentado frente a mí. Sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba su taza. No manejé esto bien, dijo. Finalmente esperé. Pensé que estaba protegiendo a tu hermana, continuó. No me di cuenta de que te estaba haciendo daño. Estudié su rostro, las líneas alrededor de sus ojos, la expresión obstinada de su boca. Ya lo viste, dije en voz baja. Simplemente decidiste que era aceptable. Él se estremeció. No pensé que te romperías. No lo hice, dije. Mi doble. Hay una diferencia. Él asintió lentamente. Debería haber estado contigo en esa sala del tribunal. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. El silencio se instaló entre nosotros. Esto no fue una reconciliación. Fue un inventario de daños. No te estoy pidiendo que me elijas a mí en lugar de a Rachel, dije. Pero ya no me sacrificaré más para mantener la paz. Él miró hacia abajo. Tu madre no está lista. Lo sé, dije. Cuando esté, podrá llamarme. Nos despedimos sin abrazarnos. El primer cheque de restitución llegó 2 meses después, 412 pesos. Lo deposité y vi cómo el número en mi cuenta cambiaba en un monto que apenas se registraba. Pero era una prueba. Prueba de que la historia había cambiado, de que la carga ya no era solo mía. Esa noche dormí hasta la mañana por primera vez en meses. La audiencia de sentencia fue más tranquila que la lectura de cargos, pero tuvo más peso. Esta vez no hubo testigos de carácter. No hay discurso sobre lealtad familiar. Nadie se levantó para explicar que Rachel era en realidad una buena persona que solo necesitaba comprensión. Los hechos ya constaban en acta, y no es necesario defenderlos cuando finalmente se reconocen. Me senté solo en uno de los duros bancos de madera, con las manos cruzadas sobre mi regazo y la espalda recta por costumbre.
Me había tomado la mañana libre y había conducido hasta un estacionamiento temprano a 3 cuadras de distancia para poder caminar y despejar mi mente. El aire era frío y cortante, calaba mis pulmones. Rachel volvió a sentarse a la mesa del acusado, pero ahora parecía diferente, más pequeña. No de una manera frágil, sino más bien como alguien que se había dado cuenta de que el mundo ya no iba a ceder ante ella. Su abogado habló brevemente. Ella asintió cuando se le pidió. Ella no me miró. Mis padres llegaron juntos, pero esta vez no se sentaron detrás de ella. Se sentaron más atrás, separados por un pequeño pero inconfundible espacio. Mi madre se quedó mirando sus manos. Mi padre mantuvo sus ojos fijos en el juez. Cuando el juez revisó el acuerdo de culpabilidad y pronunció la sentencia, los hombros de Rachel se hundieron ligeramente. Libertad condicional, servicio comunitario, asesoramiento obligatorio, restitución, una condena por delito grave que la seguiría a todas partes. Cayó el mazo y se acabó. Ningún estallido dramático, ninguna disculpa, solo el final de un capítulo y el comienzo de otro que tardaría años en resolverse. Cuando la gente empezó a salir, mi padre se levantó lentamente. Él dudó y luego caminó hacia mí. Por un momento me pregunté si diría algo aquí, abiertamente, donde la verdad no pudiera ser reescrita. En lugar de eso, se detuvo a unos metros de distancia. «Conseguiste lo que querías», dijo en voz baja. Lo miré. Realmente lo miré. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, a dar un puñetazo, a mantenerme firme, pero no contra él. No, dije. Obtuve lo que era correcto. Él no respondió. Él se dio la vuelta y se alejó. Esa fue la última vez que vi a mi madre en persona. En las semanas siguientes, la vida adquirió un nuevo ritmo. No es normal, simplemente diferente. Seguí reparando lo que pude. Mi puntuación crediticia fue subiendo punto por punto. Se cerraron cuentas fraudulentas. Se agregaron notas a mi expediente explicando las circunstancias. Tomaría tiempo, pero finalmente sentí que podía tener tiempo. En el trabajo, mi comandante me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez no hubo tensión. Revisé el resultado del tribunal, dijo. Manejaste esto de la manera correcta. Exhale lentamente. Gracias, señor. Él asintió. Se necesita integridad para hacer lo que hiciste, especialmente cuando es personal. Integridad, una palabra que mi padre solía reivindicar como propia. Comencé la terapia un mes después, algo que había pospuesto durante años. Sentarse frente a un extraño y decir, mi familia eligió a mi hermana en lugar de a mí me parecía más pesado que cargar una mochila cuesta arriba. Pero cada sesión me hizo quitar otra capa que no sabía que llevaba encima. Ya no estaba enojado todo el tiempo, solo ocasionalmente. Y cuando llegó, lo dejé pasar en lugar de tragarlo entero. La primera vez que se hizo efectivo el pago de restitución de Rachel, me quedé mirando la confirmación del depósito durante mucho tiempo. No era cuestión de la cantidad. Se trataba del reconocimiento. El rastro de papel que decía claramente, esto no era tuyo para que lo llevaras solo. Mi padre envió un mensaje de texto unos meses después. Una sola línea. Espero que estés bien. Lo miré fijamente y luego dejé el teléfono. Algunos puentes no se queman. Simplemente se desvanecen en la distancia. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena para una persona, me di cuenta de que estaba tarareando. El sonido me sobresaltó. No podía recordar la última vez que hice eso sin pensar. La curación no fue ruidosa. No se anunció por sí solo. Apareció silenciosamente en pequeños momentos que no exigían atención. Ya no estaba esperando permiso para seguir adelante. Lo último que volvió fue el silencio. No el tipo pesado y sofocante que seguía las llamadas telefónicas y las citas en la corte, sino una versión más suave, una que no exigía respuestas ni explicaciones. El tipo que me permite sentarme con mis propios pensamientos sin prepararme inmediatamente para el impacto. 6 meses después de la sentencia, mi vida parecía normal desde fuera. Me desperté temprano. Fui a trabajar. Yo me entrené. Pagué mis cuentas. Revisé mi informe de crédito una vez al mes en lugar de una vez al día. El número siguió aumentando, lenta pero constantemente. Prueba de que el daño se puede reparar si dejas de fingir que no existe. Los pagos de restitución de Rachel llegaron como un reloj. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para sentirse satisfecho, pero suficientes para importar. Suficiente para recordarme que la responsabilidad existe más allá de las palabras. Nunca los cobré con ningún sentimiento de triunfo. Cada depósito vino acompañado de una complicada mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la carga se había trasladado a otro lugar. Dolor por la hermana que pensé que tenía, la que me habría protegido de la misma manera que yo la protegía a ella.
Esa hermana nunca existió. La parte más difícil no fue perder a Rachel. Estaba perdiendo la versión de mi padre alrededor de la cual había construido mi vida. Hablamos una vez más casi un año después. No fue algo planeado ni emotivo, fue solo un encuentro casual en una tienda de comestibles cerca de la casa de mis padres cuando estaba visitando a un amigo cercano. Parecía mayor, más delgado, como alguien que hubiera estado cargando algo pesado sin saber dónde dejarlo. Emily, dijo, inseguro. Papá, respondí. Nos quedamos allí parados, entre estantes de sopa enlatada y pasta en caja, rodeados de desconocidos que no tenían idea de que nuestra historia se estaba derrumbando silenciosamente en el pasillo 7. No te crié para que te volvieras contra tu familia, dijo finalmente. Sentí que surgía el viejo instinto, la urgencia de explicar, justificar, suavizar, la necesidad de ser comprendido. En lugar de eso, tomé aire. Me criaste para decir la verdad, dije. Simplemente dejé de mentirle a los demás. Él no discutió. Él tampoco se disculpó. Él asintió una vez como si estuviera archivando esa respuesta en algún lugar que podría visitar más tarde. Eso fue suficiente. Mi madre nunca me contactó. Dejé de esperar que ella lo hiciera. En algún momento, la esperanza se convierte en hábito y los hábitos pueden romperse. Lo que más me sorprendió no fue la pérdida. Fue el espacio que se abrió después. La energía que había gastado gestionando las emociones de otras personas de repente volvió a ser mía. Lo usé para construir algo más silencioso y resistente. Encontré un apartamento más cerca de la base. Nada lujoso, limpio, mío. Colgué mi uniforme con cuidado en lugar de dejarlo tirado en un montón como si volviera a importar, como si yo volviera a importar. En terapia aprendí una frase que se me quedó grabada. Ser fácil no es un cumplido. Es una señal de advertencia. Pasé toda mi vida siendo la que no necesitaba mucho. El que se ajustó, el que absorbió el impacto para que otros no tuvieran que sentirlo. Pensé que eso era fuerza. Ahora sé que la fuerza es decir no sin disculparse. La fuerza es permitir que las personas asuman las consecuencias de sus decisiones en lugar de amortiguar cada caída. A veces, tarde por la noche, todavía pensaba en lo que podría haber sucedido si me hubiera quedado callado. Si hubiera pagado la deuda, si hubiera dejado que la historia se reescribiera para mantener la paz, imaginé una versión de mí mismo años después, cansado, resentido, todavía limpiando desastres que no eran míos. Entonces miraría alrededor de mi apartamento, la calma, el orden, la vida que lenta y deliberadamente se iba convirtiendo en mía, y sabría que había elegido bien. A la gente le gusta decir que la familia lo es todo. Lo que quieren decir es que la familia debe estar segura. Cuando no es así, cuando el amor tiene condiciones y la lealtad exige autodestrucción, algo ya ha salido mal. No destroy a mi familia. Dejé de retenerlo junto con mi silencio. Si estás escuchando esto y te encuentras en esa misma encrucijada entre mantener la paz y mantener tu respeto por ti mismo, quiero que escuches esto claramente. No eres cruel por elegir la responsabilidad. No eres desalmado por negarte a ser utilizado y no estás solo por alejarte de un rol que, para empezar, nunca fue justo. Si esta historia te resonó, me gustaría saberlo. Comparte tu opinión en los comentarios. Dime desde dónde estás escuchando. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre límites, verdad y cómo encontrar tu equilibrio nuevamente, considera suscribirte para que podamos seguir con esta conversación. No nos curamos quedándonos callados. Nos curamos diciendo la verdad juntos.